Tenemos don Sí, Miguel Ángel y don Cristian. Muy buenas tardes, bienvenidos. ustedes Muy y con buenas su tardes. audiencia. Lo primero, creo que para empezar, mis condolencias y de todo el canal, por supuesto, por la ida del cielo, doña Lorena. Esperamos que usted y su familia estén con el apoyo de Dios y el Altísimo. Y ahora sí empezamos en materia. Don Cristian, buenas tardes. Muy buenas tardes, Guillermo. Ahora sí, 25 años, una maratón de un juicio que llega a la absolutoria. Tal vez nos cuentan cómo nació, por qué duró tanto y al final esta sentencia. Adelante. Bueno, tal vez, Don Miguel, no sé si usted quiere, Cristian, contar un poquito la parte jurídica o yo cuento un poquito la parte humana de cómo empezó esta cosa. empieza usted, don Miguel. Ok. Los costarricenses no tienen capacidad de tener todo el conocimiento de esto porque son tantas cosas a través de tantos años. Hay gente que ya no está con nosotros, mucha. Yo tengo hermanos que ya no están con nosotros, la esposa que ya no está con nosotros, un abogado que me estuvo ayudando ya no está con nosotros. Es un proceso demasiado largo y complejo. Pero, para ponerlo en sencillo, esto empezó con el caso ICE Alcatel. El caso ICE Alcatel empieza con que una persona a la que le han encontrado que ha recibido unos dineros ilegales hace un arreglo con la fiscalía para quitarse el caso de encima y echármelo a mí. Con historias que van cambiando, que van evolucionando, que nunca hay pruebas y que después de muchos años logro una exoneración total por 2 tribunales de apelación de sentencia distintos, con 3 miembros cada uno, en los 2 casos por unanimidad, y con una sentencia también de la sala penal, de la sala tercera. Esto se da después de que se han hecho todo tipo de atropellos en contra de mi dignidad, de mis derechos humanos y del sistema procesal, empezando con el show mediático espantoso que armaron en el aeropuerto a mi llegada. Cuando yo renuncio a la OEA, les aviso al fiscal a través del licenciado Gueró que venía para acá, le digo en qué vuelo vengo, que voy a ir a su oficina a presentar declaración, que vengo para enfrentarme a este caso en los tribunales, y me avisan que me van a tomar preso en el aeropuerto. Yo vengo de todas maneras, por supuesto, nunca creyendo que iban a montar el show de vergüenza que mereció una condena de la Sala Constitucional por exhibición pública y degradante de mí. Eso es el inicio de un caso. Cuando ese caso va avanzando y se ve que con ese testigo de la corona no van a llegar a ninguna parte porque no tienen ninguna prueba, entonces tratan de meterme en alguna otra cosa y se inventan una novela alrededor del caso de Reaseguros, que había empezado la investigación desde el 2001. Yo vine en 2004. Esa otra investigación había empezado desde el 2001. Y entonces, un par de años después de que yo llego, me meten en esos casos. Y ahí, este otro caso, también, como tenían todavía menos que decir, ni siquiera tenían el testigo de la corona, entonces lo único que tenían era el invento que estaban haciendo sin ningún hecho que me relacionara con nada. Entonces empieza a darle largas y largas y largas. Y es con una obligación que le imponen los jueces a solicitud nuestra de que se le ponga un término al Ministerio Público para que haga las acusaciones, que presentan una acusación en el 2009, pero impiden que se lleve a cabo la audiencia preliminar, que no se lleva a cabo sino hasta el 2013, en la cual soy sobreseído. Y yo dije, qué dicha, ya se terminó esto. Ya también había la primera sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencias que me exoneraba del caso ICE Alcatel. Yo dije, los 2 casos acabados, alabado sea Dios. Pero no, en los 2 casos siguieron insistiendo. Y de esa manera, atrasando las cosas para que yo estuviera frente a la opinión pública como un indiciado y nunca exonerado, me fueron llevando este caso adelante. En el año 2022, como esto no caminaba,
y ya eran 21 años del inicio de la investigación, lo llevamos a la Sala Constitucional y la Sala da una sentencia extraordinariamente fuerte señalando que ha habido una violación flagrante de mis derechos a justicia pronta y cumplida. Y señala que el Estado debe indemnizarme y que esto es un hecho en el que el sistema judicial costarricense está en deuda conmigo. Eso es hace 4 años. Y en lugar de pararse todo ahí, que era lo que yo esperaba, y hay una sentencia que dice que hay una violación de mi derecho a justicia pronta y cumplida, ¿cómo se va a seguir incumpliendo con mis derechos manteniendo el caso vivo? Pues lo mantienen vivo. Y mantiene vivo el caso y llega a juicio en agosto del año pasado, 24 años después de iniciar la investigación, lo que es, yo creo, el récord de duración de un proceso en llegar a juicio, y 10 meses después se emite ahora la sentencia que reivindica y dice que yo tengo razón, y que lo más importante que dice la sentencia es en la explicación que hace la señora presidenta del tribunal, del por tanto, cuando dice que lo que se trata, de lo que nos acusan, es de que yo lideré la creación de un grupo criminal para cometer actos en contra de los recursos del Instituto Nacional de Seguros, delictivos actos, y que no hay ni un solo hecho, dice, ni una sola prueba, dice con toda certeza la señora presidenta del tribunal, ni una sola prueba, un solo hecho que me involucre en ese plan delictivo, ni en la prueba legítima, ni en la prueba ilegítima. Eso es contundente y eso es lo que en síntesis yo le puedo explicar a sus televidentes sobre esta situación. Don Miguel Ángel, muy buenas tardes. Don Miguel Ángel, sí, adelante, don Cristian, adelante usted, adelante. Sí, don Jerry, primero buenas tardes. Buenas tardes, don Cristian. Ahora que entramos, usted dijo una frase muy interesante. Usted dijo, bueno, no sabemos si don Miguel Ángel cometió un delito o no cometió, eso quedará en la conciencia de él. Vea, la afirmación que acaba de decir don Miguel Ángel de la señora jueza es contundente. No existe una prueba ni lícita ni la ilícita, porque el expediente, hay un montón de documentación que fue espuria, pero ni en la prueba espuria existe una sola prueba que pruebe, valga la redundancia, o que indique que don Miguel Ángel Rodríguez lideró una organización criminal como se lo acusó. Entonces esa afirmación es contundente, y la afirmación que usted hizo, don Jerry, con todo el respeto, es una afirmación que es lo que queda después de una narrativa de 25 años. No, tal vez no me expliqué bien, don Cristian, tal vez no me expliqué bien. Y eso es terrible para uno. Cuando arrancó el proceso, en el 2001, evidentemente no sabíamos si don Miguel Ángel era culpable o no, porque no se había desarrollado un proceso. Lo que yo dije fue que, ¿cómo esperar 25 años para llegar a lo que se llegó el viernes? Para aclararlo, no estoy diciendo, porque a mí no me queda duda. El tribunal ya dio una sentencia y eso es lo que vale. Ni yo dudo de que sea así, la verdad, francamente. Pero bueno, 25 años pasó. El proceso tiene un diseño de que es hasta el juicio donde el imputado tiene que aguantar el cuento y la narrativa del Ministerio Público. Es hasta ese momento donde el imputado puede llegar y ejercer una defensa, porque antes de eso, por ejemplo, el proceso penal tiene 3 etapas. En la primera etapa, que es la investigación, el Ministerio Público es el amo y señor. Es ahí uno va a golpe de tambor con lo que dice el Ministerio Público. Después, en la etapa intermedia, lo que pasa en la práctica es que la papa caliente se pasa a juicio. Y es hasta el juicio donde realmente se ve si las imputaciones que se hacen tienen sustento probatorio o no. Ahora, efectivamente, 25 años se duró. Imagínense que estas son 2 causas en una que empieza en el 2001 y otra que empieza en el 2005. En la del 2001 hubo una acusación hasta en el 2007.
perdón, 2013. En el 2013 fue la acusación, o sea, 13 años después. Y en el 2005 la acusación fue en el 2009 porque nosotros como defensa protestamos y pedimos que se le fijara plazo al Ministerio Público, porque el Ministerio Público tenía una fiesta montada en ese momento. Y para el 2013 también fue por insistencia nuestra, a la que se negó reiteradamente el Ministerio Público a que se le fijara plazo. Y por eso no fue sino hasta el 2013 que se dio la acusación. Viéndolo así, don Cristian, ¿a qué intereses, entonces estaba respondiendo el Ministerio Público para que pasaran 13 años y no hubiese acusación en contra de don Miguel Ángel? ¿Qué intereses estaban ahí representados entonces, desde su punto de vista? Bueno, uno puede especular, ¿verdad? Yo puedo decir de que en aquel momento el fiscal, todo esto empezó con el fiscal Daranese, luego siguió con el fiscal Chavarría, después vino la doña Emilia Navas. Doña Emilia Navas realmente no hizo mayor diferencia en esto. El fiscal Chavarría, don Miguel, hubo un informe a Fiscalía General de parte de la fiscal Giselle Rivera, que tenía a cargo el expediente, unos informes que fueron un escándalo en su momento, unos informes donde se indicaban todas las falencias y debilidades y las barbaridades que se estaban haciendo en el caso, y se le pusieron en conocimiento al fiscal Chavarría. El fiscal Chavarría no hizo prácticamente nada, francamente, no hizo nada. Luego vino doña Emilia Navas y tampoco pasó mayor diferencia en esto, y últimamente tampoco ya en esta administración se siguió con la pauta, porque el expediente entra en un letargo de que ya es muy difícil ponerle punto final, ¿verdad?, a un asunto, porque eso sería asumir una responsabilidad muy grande. Tendría el Ministerio Público que asumir la responsabilidad de decir ellos hicimos un mal trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este momento, el día primero del juicio, dijeron que iban a apelar, no se había recibido ni un solo testigo y ya anunciaron que iban a apelar. Entonces, probablemente apelen y esto va a seguir un cuanto tiempo más. Yo espero que en la apelación quede resuelto últimamente, ya como último recurso, pero la intención de ellos es seguir. Eso lo han dejado clarísimo desde el día número 1. Entonces, tal vez, don Cristian, a los que no somos abogados, nos cuenta qué tan malo pasó para que esto tardara tantos años. O sea, es que es ridículo. Casi que eso es como una bandera, la vergüenza de cómo no hacer un juicio a una persona. ¿Qué fue lo que pasó? Eso lo dije yo en el juicio, yo lo dije que eso era un manual de cómo no hacer las cosas. El problema radica que la ley no le establece plazos al Ministerio Público. Eso hay que corregirlo, ¿verdad? El proceso penal tiene, un concepto muy loable, que es el concepto de plazo razonable, que la investigación tiene que darse en un plazo razonable. ¿Qué significa plazo razonable? Bueno, en el caso del amparo que presentamos ante la Sala Constitucional y que ganó don Miguel Ángel Rodríguez, la Sala indicó cuáles eran los elementos para un plazo razonable, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que pasa es que a todas luces, después de 3, 4 años, ya deja de ser razonable un plazo, porque en el modelo procesal anterior, en el Código de Procedimientos Penales anterior, el Ministerio Público tenía 1 año de plazo ordinario para investigar, con una posible prórroga de 1 año más. Y si no, en 2 años no terminaba, hasta ahí llegaba. Eso se cambia con el modelo procesal actual, que entró a regir en 1996, con el concepto del plazo razonable. Y me parece que ese es el gran problema a resolver, es ponerle coto a eso. El Estado, en última instancia, el Ministerio Público es el Estado el que tiene el poder punitivo, el que lleva la acción penal, y es el que tiene los recursos y la fuerza y la policía y los recursos para perseguir a una persona, ¿verdad? No debería de tener plazo indefinido, ¿verdad? Plazo indefinido para perseguir a personas.
Sin embargo, la tendencia, digamos, política parece ser lo contrario. Imagínense que en la administración, en la Asamblea Legislativa pasada, se aplicó una reforma para que el plazo de prescripción subiera a 30 años. Entonces, alguien lo van a, puede llegar hasta los 100 años, ¿verdad? Y lo van a seguir procesando, lo cual es absurdo. Es decir, eso atenta contra toda lógica y todo sentido común. Sí, yo quisiera preguntarle a don Miguel Ángel Rodríguez. Don Miguel Ángel, ¿cree usted que esto tuvo una motivación política más allá de un caso legal? ¿Usted una tiene motivación alguna política? duda? No, pero quiero preguntárselo a don Miguel Ángel, para Claro. destruir en ese momento al Partido Unidad Social Cristiana o para destruir evidentemente a don Miguel Ángel Rodríguez. Sin duda. A mí no me cabe la menor duda. Desdichadamente, incluso gente de mi partido participó en ese proceso. La organización del evento en el aeropuerto, con lo que arranca las violaciones continuadas a mis derechos humanos que se han dado durante estos años, es armada por el fiscal danense y el gobierno de don Abel Pacheco y su ministro de Seguridad Pública, Ramos. De manera que es un momento en el cual hicieron creer a alguna gente del partido que esto les servía para que otros tomaran el control del partido y que yo, que tenía en ese momento un momento de gran éxito, habiendo logrado ser el primer secretario general que era elegido después del primero en el año 48, en 1948, después de ese, el primero en ser elegido por unanimidad, que eso me iba a dar un poder importante hacia el futuro cuando yo terminaba mis periodos en la OEA, y que era importante tratar de destruirme. Algunos dijeron, bueno, sí, está bien, esto nos va a hacer daño con él, pero escogemos nosotros el poder del partido. No se dieron cuenta que esto lo que hacía era debilitar al propio partido. Entonces, voy a traer un caso al presente. Don Celso Gamboa no recibió tanta atención mediática en comparación con don Miguel Ángel Rodríguez. Es más, yo no tengo, y Jerry tal vez me corrige, un caso que haya sido tan mediático como el arresto de don Miguel Ángel Rodríguez. ¿Ha ocurrido eso otra vez? No, fue impresionante. Entonces, yo de hecho siempre lo he dicho, y don Miguel Ángel aquí se lo digo a usted y lo he dicho siempre públicamente. Lo que pasó ese día, porque yo estaba cubriendo esa noticia, su llegada al país, para mí fue de los actos más montados que como periodista he cubierto en mi vida, porque no se sabía dónde iba a llegar el avión. Decían que un lado, toda la prensa corría ante el aviso y ante el aviso de fuentes judiciales. Nos movíamos a un lado, pusieron incluso, me recuerdo que pusieron hasta tarimas, porque cuando ya se definió a dónde iba a llegar el avión, que eran tarimas para la prensa. Claro, para la prensa, para poder captar cuando bajaban a don Miguel Ángel esposado. Para mí eso fue una imagen terrible, porque todos sabíamos que don Miguel Ángel venía al país a someterse a las autoridades. Ya era condenado. En ese momento que ya se usó ese show, ya estaba usted condenado. vio, de repente entran las perreras, de repente montan, llega la escalinata ahí para que don Miguel Ángel pudiera bajar, lo que uno menos esperó nunca, la verdad. Fue una imagen muy fuerte ver que lo bajaran esposado. O sea, cuando ya don Miguel Ángel venía aquí, después de obtener ese cargo tan importante, venir a dar respuestas de todo lo que se estaba cuestionando en ese momento. Yo tengo que decirlo, para mí eso fue de los montajes más feos que yo como periodista he presenciado de forma cercana. Bueno, y para terminar el punto, yo sé que han pasado, imagínense, la cuarta parte de su edad en este proceso. ¿Qué sigue? Porque yo realmente me siento indignado por el actuar del Poder Judicial, por supuesto, porque igual que su caso, vendrán otros con este nivel de injusticia, porque no se le dio la oportunidad, más que ahora por reclamos se absuelve usted. ¿Tendrá usted la oportunidad de entrar en un proceso contra el Estado, o esto queda ahí? Llegó ahí. Tal vez, si me permite, antes de que don Miguel Ángel le responda a eso. Vea, no solo hay que preguntarle al Ministerio Público si va a apelar,
también hay que preguntarle al INS, a la Procuraduría y al ICE. Porque el INS, la Procuraduría y el ICE, que son entes del Poder Ejecutivo, han impulsado este proceso por los últimos 25 años. Entonces habría que preguntarle a doña Laura Fernández si ella va a seguir en lo mismo o no, ¿verdad? Porque realmente las demandas millonarias que se plantearon contra don Miguel Ángel vino de parte del INS, de la Procuraduría y del ICE. Y si el resultado que se obtuvo el viernes pasado es de esa magnitud, me parece que debería investigarse en esas instituciones qué fue lo que pasó. Ahora, entonces, Realmente yo sí quisiera también compartir sobre eso. Ahora, don Cristian se refería a las demandas contra mí. Pocos dólares faltan para que fueran 70 millones de dólares. 70 millones de dólares. Lo que me estaban demandando, además de 132 años de cárcel la Fiscalía y 88 años muy consideradamente el querellante del INS. Esto es una cosa loca, desproporcionada. Esto es un caso en el cual la temeridad en la acción del Ministerio Público y de los querellantes es de una magnitud realmente inconmensurable. Uno no puede entender cómo se puede haber llegado a estos extremos. Realmente casi que parecen que no son de una persona racional el hablar en estos términos, sin una sola prueba, con hechos que habían ameritado que ya en el 2014 se diera un sobreseimiento. Que meritaron que cuando en el 2017 finalmente se abre el caso a juicio, el juez señala y dice que hay un evidente perjuicio con conseguir con este proceso para los imputados, pero que el sistema nuestro no permitía que él impugnara el acto de apertura a juicio. Es un caso en el cual... ¿Y la plata que gastó el INS? Bueno, el INS en valor presente gastó más de 10 millones de dólares. En este caso, en perseguirme, en pagar abogados en el extranjero, en pagar abogados aquí, en pagar traducciones, en darle plata al Ministerio Público para que me persiguiera. Es que no, aquí se han hecho todas las barbaridades. Les voy a contar un cuento. Para que vean ustedes cómo son las barbaridades en esto de darle plata al Ministerio Público. Viajes a fiscales a Inglaterra. Viajes a fiscales y traer gente de Inglaterra acá y todo eso. Pero no, iba a contarles un cuento adicional. Es que esto es parte de todo un entramado en que están estos dos casos mezclados. En el otro caso, el fiscal general Dalanese pide plata al organismo contra las drogas, al ICD, para perseguir el tráfico de drogas ilegales. Lo recibe en cheques con esa leyenda el fiscal Dalanese y lo utiliza para perseguir al presidente Rafael Calderón y a mí por los casos de ICE Alcatel y de la Caja. ¿Qué tenían que ver con venta de drogas? Pero quiero decir, es una cosa de una barbaridad en cómo se han manejado las cosas en esto. Un desparpajo, una falta total de respeto al más elemental de los procedimientos judiciales. Yo no tengo ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo con usted. Ahora, usted como expresidente de la República, ¿qué mal hemos hecho los costarricenses para tener un poder judicial de esta calidad? O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar aquí para que esta historia no se repita? Porque lo que está haciendo, como usted lo describe, es un desperdicio de recursos, un desperdicio de tiempo, y la justicia no es ni pronta ni cumplida. ¿A quién hay que cortarle el rabo? ¿O qué tiene que cambiar? Yo no creo que se trate de cortar rabos. Se trata de mejorar tres cosas, a mi modo de ver. Yo fui un abogado que estudié hace muchos años. Terminé mis estudios de Derecho en 1963. Imagínese usted. Y no he sido un abogado practicante. Pero aprendí con magníficos profesores.
y de lo que yo sé, lo que hay que hacer en este caso es mejorar procedimientos, es mejorar la gestión en los despachos judiciales y mejorar la utilización de los recursos que recibe el Poder Judicial. Tal vez le La voy a semana indicar. pasada publiqué unos artículos refiriéndome a estos temas y señalaba que uno no puede, como decía hace un rato el licenciado don Cristian Arguedas, no puede seguir el Ministerio Público como amo sin señor, en que los casos se prorroguen de esta manera y que haya un amparo y que eso no tenga ningún impacto. En todas las partes, en Estados Unidos y Europa, los países civilizados, jurídicos, como es Costa Rica y como tiene que ser Costa Rica, después de un tiempo en que no se lleva adelante un proceso, hay que tener medidas para acabar con ese proceso, porque se ha demostrado que no se está pudiendo actuar de una manera adecuada, que el poder acusatorio no ha funcionado, que no tiene las armas para hacerlo, entonces no puede seguir impunemente actuando contra las personas. Entonces, ¿es un tema de cuerpo en o segundo lugar, de cabeza, don Miguel Ángel? Es un tema, digamos, hablando ya con magistraturas y todo. Yo he sido muy crítico del Poder es Judicial. de procedimientos, es de procedimientos. Cuando los procedimientos están mal, ¿cómo se llamaba el personaje este de la televisión mexicana? Ni el Chavo del Ocho lo arregla. Cuando los procedimientos están mal, esos procedimientos llevan a problemas. Tenemos un problema de procedimientos. Si usted me permite, tal vez meter la cuchara ahí, don Sí. Miguel. Vea, uno no puede generalizar con el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es la defensa pública que hace un trabajo magnífico, es los tribunales de justicia que en última instancia son los que vienen a ponerle coto a las arbitrariedades del Ministerio Público. En los dos casos son los que me han salvado. ¿Verdad? Entonces, el Han Tribunal sido de los jueces. Justicia son los que vienen a hablar en nombre de la ley, la defensa pública. Es decir, el Poder Judicial, hay un montón de entidades y no podemos ponerlas todas en el mismo saco, francamente, ¿verdad? El Ministerio Público sí hay muchísima oportunidad de mejora, francamente. Y probablemente a nivel de magistraturas, el quitarle a los magistrados el trabajo administrativo y que se dedican a resolver casos de derecho sea probablemente lo más prudente. En eso yo creo que todo el país está de acuerdo, ¿verdad? Pero no podemos, digamos, satanizar y meter todas las entidades del Poder Judicial en el mismo saco, porque todos tienen desempeños completamente diferentes. Y también yo quisiera señalar que el tema de los procedimientos es muy importante porque las partes y los jueces están regidas por los procedimientos. Y así debe ser, porque si no hubiera procedimientos no puede haber debido proceso. Si no hay debido proceso no hay Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho no hay seguridad de la libertad y la dignidad de las personas. Entonces es muy importante que el procedimiento sea adecuado y expedito. Nuestros procedimientos, desdichadamente, con el código que se aprobó en el 96 y que entró a regir ya en funcionamiento en el 98, ha demostrado en la práctica que hay vacíos muy importantes que deben ser llenados, que son vacíos que incluso crean inconstitucionalidades por omisión, que están claramente establecidas en este proceso. Pero además hay problemas de gestión. ¿Cómo puede ser en este caso? Yo le cuento mi experiencia de este caso, en los últimos 10 meses. ¿Cómo puede ser que se pierda montones de días leyendo las acusaciones y las querellas en el juicio? Eso no le aporta nada a la inmediatez de los jueces. Es un documento que deberían estudiarlo en sus oficinas y no tener un montón de jueces ahí parados, sentados, perdiendo tiempo en un proceso que no aporta nada. ¿Qué sentido tiene que la incorporación de la prueba que ha sido admitida en la audiencia preliminar tenga que hacerse una por lectura del caso y en el juicio? Esos son horas y días de trabajo de jueces, donde hay 3 jueces de un tribunal y un cuarto por si acaso alguno se enferma, y para que no se vaya a quedar el juicio sin continuación, 4 jueces y todos perdiendo el tiempo. Esto podría ser con los auxiliares de los juzgados y de los tribunales. Si me permite, don Miguel, vea, también hay un detalle muy importante. En este juicio que pasó, representando al Estado, había un abogado del ICE, uno del INS,
uno de la Procuraduría y el fiscal, o la fiscal en su momento. Eran 4 que decían lo mismo. Entonces el tiempo se multiplicaba por 4 y eso hace que el proceso dure más. Lo lógico debería ser de que haya solo uno que represente a todos, porque al fin, en última instancia es el Estado. Pero bueno, insisto, hay mucha oportunidad de mejora en cuanto a procesos, procedimientos. Por ejemplo, en Estados Unidos solo el condenado, el imputado condenado puede apelar, porque la fiscalía tiene solo una oportunidad para demostrar la culpabilidad. Si Es no la demuestra fuerza del culpabilidad, Estado, es la fuerza del Estado contra un ciudadano. es la fuerza del Estado contra un ciudadano. Si no demuestra la culpabilidad en el juicio y el jurado lo absuelve, ya no haya la posibilidad de apelar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hablamos de administración de justicia, es administrar los recursos para la justicia. Entonces, si tenemos un ministerio público o múltiples partes que constantemente están apelando, no permiten que el proceso, digamos, o que el sistema saque casos, sino que se vienen acumulando más y más y más casos hasta que se hace como una tubería que se tapa, en donde termina, digamos, reventándose por algún punto del tubo. Y hay otra parte que yo quisiera señalar, porque yo he venido insistiendo que hay 3 cosas. Hay que utilizar mejor los recursos, que siempre son escasos. Nosotros vivimos en un mundo de escasez, los recursos siempre son escasos. Ni tenemos todo el conocimiento, ni todos los medios, ni todo el tiempo para hacer las cosas que queremos hacer. Siempre vivimos en escasez, aún los más ricos del mundo. Entonces, nuestro Poder Judicial tiene recursos escasos. ¿Cómo va a ser que el 35-50% de los casos civiles estén en cobro de cuentas, usualmente de empresas grandes? Eso debería manejarse por notarios, y con eso liberan un montón de recursos para tener más jueces en lo laboral, más jueces en familia, más jueces en lo administrativo, más jueces en lo penal, y poder aligerar los casos. Otra cosa, no puede ser, porque parte del problema de este caso, y por qué dura tanto, es porque después la gente no se atreve a cerrarlo, a pararlo, a decir esto no tiene sentido, hay que acabar con eso. ¿Y por qué no se atreven? Porque al principio hacen un gran alboroto, la llegada mía al aeropuerto. Y ahí, como ustedes mismos estaban diciendo, ya yo venía condenado, ya me condenaron. Entonces, el proceso de limpiar eso solo queda al cabo de los jueces, al cabo de un montón de tiempo. Y la gente va dándole seguimiento. Incluso cuando ya no estén los que al principio te estaban persiguiendo, la inercia del proceso te sigue persiguiendo de una manera terrible. Entonces es muy importante que se acabe con los shows del Ministerio Público. Esto es algo con que yo he venido insistiendo. No es posible que se haga un gran escándalo de un caso contra un funcionario público, contra una empresa de construcción, contra lo que sea. Y pasan los meses y los años y no hay acusación. Y pasa el tiempo y no se llega a juicio. Entonces los ciudadanos, ¿qué es lo que pierden? Totalmente confianza en el sistema. Claro. Porque se ha hecho un evento, se ha hecho un alboroto, se ha roto la objetividad con que se debería tratar y el respeto al principio de inocencia, se hace una cosa terrible y después no viene la acusación. Y eso ocurre en muchos casos. Hay casos en Costa Rica que tienen 10, 15 años y todavía no han terminado, no hay acusaciones. Eso no puede ser, eso no puede ser. Eso atenta contra el prestigio del Poder Judicial. Yo quería hacer una pregunta a don Miguel Ángel y don Cristian, si consideran, a la luz de todo lo que ustedes vivieron en este proceso, que la Fiscalía debe estar fuera del Poder Judicial. Yo siempre lo he creído. Yo también, yo siempre, desde hace muchos años, yo considero que el Ministerio Público y la Procuraduría General deberían de ser uno solo. El Procurador General podría ser como una especie como funciona en Estados Unidos, presentado por el presidente o presidenta y aprobado por 2/3 de la Asamblea de los Diputados. Eso es lo que podría servir. Y con una política criminal muy clara, con rendición de cuentas y con la posibilidad de que alguien vigile a los vigilantes. Eso es muy importante, porque el gran problema, y esto lo hemos sufrido en este proceso durante muchas ocasiones, es que el mismo
la misma sala constitucional en los años iniciales, cuando la vindicta pública era tan cruel y cuando la condena contra mí era tan terrible de la opinión pública, manipulada por políticos y por medios de comunicación. En un mes, La Nación publicó 26 días, 26 de 30 días, publicó noticias en primera página contra mí. Uno de esos días, la primera página, eran recortes de las acusaciones contra mí de otros días, nada más. Sí, el ataque sistemático que contra una persona que se fue haciendo de estas maneras es terrible y eso rompe completamente con la objetividad con que debe trabajar el Ministerio Público. Entonces, nosotros llevamos estas cosas a la sala constitucional y perdíamos 3-4. Había 3 jueces que nos decían, sí, tiene razón, le están violando sus derechos, pero había 4 que, ¿por qué votaban en contra? Por defender al Poder Judicial, porque ese Ministerio Público era parte del Poder Judicial. Entonces, no hay una verdadera vigilancia sobre el Ministerio Público. Yo creo que sacarlo de ahí es muy conveniente. Ahora, después de todo... Debería existir un delito cuando un fiscal persigue indebidamente a alguien, utiliza pruebas falsas o es decir, sigue una persecución para someter a alguien indebidamente a la justicia, debería de haber una pena, una sanción penal contra ese fiscal, porque tiene un poder muy grande, tiene poder punitivo, puede destruir honras y reputaciones, ¿verdad?, con el ejercicio de ese poder, y tiene que haber un contrapeso en ese aspecto. Durante estos 25 años, ¿cuáles fueron los hitos o cuáles fueron los momentos clave de donde usted, esto tuvo que haberse parado aquí o en este momento? ¿Y por qué no lo hicieron en el año 5? Esos lunares que usted encontró en eso fue prácticamente un calvario. Respondo yo, responde usted. Yo le puedo decir varios. Está bien. Yo voy a decir un poquito. En el año 2004-2005, la Fiscalía pide que se deje este caso de lado, que no se siga, que no hay razón para investigarlo. Cuando empiezan las cosas a complicarse en el caso mío, reviven el caso y me meten a mí ahí. Ahí debió haberse terminado el primer caso. ¿Y ese quién le correspondía? Sí, en el año en el 2004, en el 4, tienen que presentar la acusación y al llegar al tribunal no impiden que se siga adelante con la audiencia preliminar, debió haberse terminado. En el año 2014, cuando hay un sobreseimiento en mi favor, debió haberse terminado. En el 2022, cuando se declara que está violando mis derechos a justicia pronta y cumplida, debió haberse terminado. ¿Y qué es lo ahora que se declara claramente que soy inocente por certeza contra una acusación temeraria y una querella temeraria que se ha hecho en mi contra, debería terminarse? Bueno, y todavía pueden venir. Yo le puedo decir un par de hitos. Todavía puede venir, ¿cómo se llama? Apelaciones. Imagínese usted. Yo le puedo agregar un par de hitos a lo que mencionó don Miguel. La exfiscal Giselle Rivera, en una audiencia que estábamos discutiendo sobre la fijación de plazo, tramitación compleja, que son aspectos netamente procesales, se paró y dijo: yo sé que tengo que pedir un sobreseimiento definitivo para Miguel Ángel Rodríguez. Pero Yo tengo el video, se los puedo enseñar. Acto seguido, venía la acusación. ¿Qué pasó? Alguien en el Ministerio Público de aquel momento tuvo, y esta es mi percepción, de la cual no tengo pruebas, pero tampoco dudas, tuvo que verle torcido el brazo, como popularmente se dice. Y pues se acusó a Miguel Ángel Rodríguez. Ese es un hito importante. El otro hito, como dice don Miguel Ángel, es en la audiencia preliminar, la primera audiencia preliminar donde se absuelve a don Miguel Ángel Rodríguez, se sobresee. Ahí debió haber terminado. Y sobre todo cuando ganamos el amparo, en última instancia. Increíble. ¿Verdad? Pero vean, señores, no sé si usted lo refirió, antes del amparo, con la pandemia, Esta vez no lo hemos contado. yo le propuse a don Miguel Ángel Rodríguez conciliar este caso.
yo le propuse a Miguel Ángel y dije, veamos, Miguel Ángel, ya el mundo se va a acabar, estamos en pandemia, ya usted tiene 80 años, ya ganamos el caso de Alcatel, hagamos un mal arreglo. Y ya sabíamos en ese momento que había un montón de pruebas espurias y que no había absolutamente nada y que las acusaciones eran un invento. En ese momento lo sabíamos. Y yo le propuse a don Miguel Ángel buscar una alternativa, una conciliación. Don Miguel Ángel no quiso en su momento, y de aquí le paso el micrófono a don Miguel Ángel para que sea él el que lo cuente. Bueno, don Cristian es muy perseverante y me puso a decir las cosas de mi familia y lo que iba a seguir sufriendo mi familia con este caso por más tiempo, mi edad, la edad de Lorena, un problema de mis hijos, en ese momento todos vivían afuera del país, tanto Andrés como Anne, todos los nietos afuera, era un problema de mantener esto vivo. Me convenció. Entonces, don Cristian me dijo, hay varios de los organismos que están involucrados en esto que en principio me han señalado que yo estaría dispuesto a conversar sobre esto. Pero nos faltaba el INS, que no nos contestaba. No contestaba a don Cristian cuando buscaba al abogado que de querellante para pedirle que hablaran de esto. No le contestaba. Entonces, él lo contó a contar con todos pelos y señales. En una ocasión, hablando de un tema totalmente distinto, me encontré con el presidente, don Carlos Alvarado. Y le conté esta circunstancia y le dije, mire, hay esto y esto y esto. Yo voy a plantearle en toda esa LINS que lleguemos a una conciliación, porque con nosotros pareciera que hay mucha apertura por una conciliación. Nunca me contestó nada. Pero cuando llegamos al INS y lo planteamos... Con el presidente ejecutivo. Con el presidente ejecutivo. Villegas. Sí. Y a los 2 días nos pasó una carta tergiversando lo que estábamos haciendo, tratando de decir que nosotros estábamos dando culpabilidades cuando no había nada de eso, pero diciendo que rechazaba. O sea, ahí se pudo haber acabado también. Don Elian, quien fue ministro de Hacienda. Don Elian ministro de Villegas, Hacienda, sí. Exactamente, sí, exactamente, prefirió no conciliar. Es donde yo digo, esto pasa por ser don Miguel Ángel expresidente, porque si fuera cualquier hijo de vecino, como lo dije el viernes pasado, hubieran conciliado, hubieran hecho un mea culpa, un análisis del caso, y hubieran dicho, ve, aquí no tenemos nada, vamos a perder plata al final. Pero bueno, ahí está el resultado. Y esto lo puse yo en mi libro Tiempo y Justicia. Hay un capítulo que lo cuento, capítulo 5, y don Miguel en sus memorias, en Vida y Legado, y ahí en Vida y Legado Miguel puso la carta que le mandó al presidente ejecutivo Elian Rodríguez después. Eso lo hemos hecho público nosotros, ¿verdad? Aquí la condición de expresidente a don Miguel Ángel le ha jugado en contra. Porque, Dios guarde, uy, qué miedo llegar a hacer un acuerdo con don Miguel Ángel, uy, qué miedo, no, que ahí irán. Eso es lo que ha pasado y eso es terrible. Porque hay un ciudadano que ha tenido que soportar 25 años el flagelo de un proceso penal, donde no ha podido trabajar, donde esto ha sido la prioridad. Un cuarto de siglo, señores, esto es muy serio. En los últimos 10 meses, cuando empezó este juicio, y desde antes, porque estábamos con las distintas alternativas de cuándo iba a ser, cómo iba a ser, que si reducían la prueba, que si no reducían la prueba, que si al final se hacía el juicio, que si no se hacía. Esto fue todos los 2 años de enfermedad de mi mujer. Y yo tuve que estarme separando de ella para estar atendiendo este bendito caso. Eso es inhumano. No tenemos ninguna duda. 25 años, eso no es justicia para nadie, y mucho menos para un país que demanda esto de una manera expedita. Entonces, creo que a modo de reflexión, don Miguel Ángel, al país y a los costarricenses y a usted mismo, ¿qué debe de cambiar? Cambiar los procedimientos, hay que entrarle con seriedad, sin miedo, con coraje, como actuaron los jueces, con coraje, hay que entrarle a mejorar los procedimientos. Hay que entrarle a mejorar la gestión de los despachos judiciales en todos los campos. Y hay que entrarle a mejor utilizar los recursos que el gobierno le da al Poder Judicial,
quitando cosas que se puedan pasar a ser manejadas de otra manera, como es todo el aspecto de lo que es el cobro de cuentas de los bancos. Ahora, don Miguel Ángel, ¿son los procedimientos o son las personas que aplican esos procedimientos? No, son los procedimientos. Cuando los procedimientos son inadecuados, hay dos partes en el juicio. Cada una tira para su lado y utiliza los procedimientos para lo que le sirve. Entonces se producen los abusos de un ministerio público como se han producido a lo largo de este caso. Acuérdese, Jerry, que dice la Constitución, artículo 154, si no me equivoco, que el Poder Judicial, o sea, los jueces, se someten únicamente a la Constitución y a la ley. Entonces, las resoluciones deben de estar basadas en la ley y los procedimientos están estipulados en la ley. Entonces, si queremos hacer más expedita la justicia, hay que modificar los procedimientos. Y hay mucho lugar donde se podría mejorar, pero esto ya, digamos, implicaría un acuerdo nacional para poder modificar procedimientos. Porque miren, desde los últimos, hace 20 o 30 años, al Ministerio Público se le han concedido todo lo que pide. Por ejemplo, se le pidió, quería penas más altas, se le dieron. Yo me acuerdo cuando se subió la pena mayor del homicidio de 25 a 50 años. Hace como 25 años pasó eso. ¿Sí? Y no bajó las tasas de homicidio. Han pedido, la jurisdicción de crimen organizado, han pedido un montón, últimamente extinción de dominio. Es decir, han pedido un montón de cosas y los procesos siguen ahí. Entonces llega un momento en donde hay que mirar al otro lado de la ecuación y pues pensar en las personas, ¿verdad? Que están ahí tras un proceso penal, ¿verdad? Que lo tienen que soportar. Y eso no es nada bonito, no es nada agradable. Y esto yo creo que es muy importante. Una prolongación de un juicio de esta manera no es bueno para las víctimas, no es bueno para los imputados, no es bueno para el Poder Judicial, no es bueno para el prestigio de nuestro país, no es bueno para la democracia, no es bueno para nadie. Sí. Bueno, creo que estamos ya con la hora, pero yo sí tenía una consulta adicional. El Ministerio Público reacciona el viernes, después de conocerse la sentencia, don Miguel y don Cristian, y dicen que van a conocer la lectura o la sentencia integral del caso, realizar un análisis exhaustivo desde el punto de vista jurídico para ellos determinar si presentan recursos que la legislación contemple. En este punto ellos dicen que la Fiscalía, y así lo voy a leer puntualmente lo que ellos mencionan en el comunicado, dice que la Fiscalía considera relevante señalar que parte de la prueba analizada en este proceso también fue valorada por las autoridades judiciales del Reino Unido, las cuales dictaron una sentencia condenatoria relacionada contra estos hechos y contra varios de los funcionarios investigados, interpretando después de esta lectura de este texto del comunicado oficial del Ministerio Público, uno podría interpretar que para el MP esto no acaba todavía. Pero qué dicha que usted sacó este tema. Se lo agradezco profundamente. Gracias. Vea, quiero aclararle o mencionarle un par de puntos. Bueno, primero, el Ministerio Público por ley tiene el derecho de apelar. Correcto. Eso no está en Normal. discusión, ¿verdad? Segundo, la sentencia de Inglaterra la escondió el Ministerio Público. La ofrecí yo en el juicio. Yo fui el que la ofrecí en el juicio. ¿Y por qué la ofrecí yo en el juicio? Porque la sentencia de Inglaterra no menciona en lo más mínimo a Miguel Ángel Rodríguez. Ni se investigó nunca a Miguel Ángel Rodríguez. Entonces, por eso es que el Ministerio Público ¿La ocultó? lo ocultó durante muchos años, a pesar de que en el juicio quedó evidencia de que sabían el resultado desde el año 2011. Entonces, ellos dicen eso, porque pueden decir lo que quieran, pero ciertamente fue la defensa y este servidor quien ofreció esa sentencia. Y esa sentencia no menciona en lo más mínimo a Miguel Ángel Rodríguez. Menciona a otras personas, no me menciona a mí.
Bueno, a mí lo que me queda es un dolor en el alma de ver lo que está pasando en este país, porque en el caso de don Miguel Ángel, pues tuvo la solvencia para sostener un juicio por 25 años. Si eso le ocurriera a cualquier simple mortal, no un expresidente, ¿en qué termina la justicia? Será parejo para todos. ¿Ocurrirá lo mismo en siguientes casos donde figuras políticas participen? No, a mí este caso, o sea, honestamente lo digo y tal vez en el inicio no supe explicarme muy bien lo que yo quería decir, pero esperar 25 años por justicia, de verdad que esto es patético. Es vergonzoso. Es el signo de la descomposición de un sistema judicial que perdió el norte, desde mi punto de vista total. O sea, total, Guillermo, esto no puede ser. Esto no puede ser, totalmente. Finalmente, un cierre, don Miguel Ángel, don Cristian, 1 minuto cada uno para hacer su conclusión y agradecerles por el tiempo, la hora que sacaron para nuestro programa. Bueno, yo abrí mi exposición mostrando una pintura barroca que se llamaba La verdad descubierta por el tiempo. Y eso fue lo que hicimos en el proceso, lo que hicimos en todo el debate. Desvelar las cosas que estaban pasando y probarle al tribunal cómo no había ningún vínculo, ninguna prueba directa o indirecta, legal o ilegal, que involucrara a don Miguel Ángel con el plan criminal que han venido sosteniendo por años y esa narrativa, y tampoco de que los fondos en cuestiones del programa de capacitación y viajes que tenían en el instituto, que muchos funcionarios del INS se fueron a capacitar válidamente con acuerdos de junta directiva, eran fondos públicos, sino que eran recursos de los reaseguradores y corredores, como la Contraloría así lo había firmado. Entonces era nada más de velar la verdad. En el momento que tuvimos chance, desgraciadamente el proceso está diseñado de tal manera que es hasta el final donde tenemos la oportunidad de hacer eso. Yo quisiera decir, para empezar, que uno de los problemas es que la audiencia preliminar, los jueces de garantía no la aplican bien. Le tienen miedo a parar al Ministerio Público cuando un caso no tiene pruebas. Y eso es un problema muy serio. Porque la existencia de la audiencia preliminar es para que se dé ese colador y no pasen adelante casos en los que, como este, no había ninguna capacidad de poder condenar a las partes. Ese es un tema que es muy importante. La otra cosa que yo quisiera decir es lo mismo que dije, y lo voy a decir muy rápido, no les voy a quitar mucho tiempo, al final, que este proceso a mí me deja 3 cosas muy importantes. Gratitud. Gratitud con Dios en primer lugar, con mi esposa, con mi familia, con mis amigos, que me dieron soporte a lo largo de un proceso dificilísimo, me dieron apoyo, me dieron amistad. Algunos se habían ido al principio, dominados por la construcción que se había hecho de mi culpabilidad y la exhibición que se había hecho de mí. Pero con el tiempo fueron reconociendo y dándome su mano de nuevo. A todos, a unos y a otros, mi gratitud. En segundo lugar, coraje. El coraje de los jueces para parar con esta resolución contundente una acción ilegítima, indebida, oprobiosa que se venía haciendo contra mí. Y en tercer lugar, una situación de dolor. Usé otra palabra que es mejor que esa de dolor, pero en este momento, de lamento, como dice la Biblia, de lamento que nuestro sistema judicial tenga estos problemas. Y creo que la sociedad costarricense tiene la obligación, todos tenemos la obligación de trabajar para corregir esto, en procedimientos, en gestión de los despachos judiciales y en utilización de los recursos públicos que maneja el Poder Judicial. Hay proyectos sobre eso, en todos los campos. Y si hay que mejorarlos, hay que mejorarlos. Pero las fuerzas políticas del país y la propia Corte Suprema de Justicia tienen que juntarse, trabajar
en hacer las reformas de fondo que el país requiere para que esto no le pase a ningún otro costarricense. Don Miguel Ángel, muchísimas gracias. Don Cristian Arguedas, igualmente, las gracias para usted, para ambos, por ampliar un poco más de lo que fue todo este proceso tan largo de más de 25 años ante los tribunales de justicia de nuestro país. Gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. Entonces, bueno, yo lo que termino es preocupado, muy preocupado, porque vienen otros